Dios le bendiga, muchos saludos, muchas bendiciones en este gran día. Le damos gracias a Dios porque nos concede esta oportunidad. Vamos a comenzar leyendo las Escrituras inmediatamente en Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6, nueva versión internacional. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, tampoco se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. El tema que le he puesto a este mensaje se titula La segunda resurrección. Quiero hacer un pequeño resumen en términos breves sobre lo que hablé en el primer video sobre la primera resurrección, para que así tengamos recuerdo de lo que dije de la primera resurrección. Hablé diciendo que en la primera resurrección, que será el día del rapto de la iglesia o el arrebatamiento, sigue así en orden profético, y esto es muy interesante, gloria al Señor, porque las resurrecciones que vamos a mencionar o que estamos mencionando en estos videos están en el orden profético, que son elegidas específicamente de parte de Dios. Los que ya están durmiendo, estuvimos hablando en la primera resurrección, que los que ya están durmiendo, que murieron con la fe y esperanza de ver a Dios, y esto incluye a los del Antiguo Testamento y también los del Nuevo Testamento. Luego, los que estén en vida, que esperan y creyeron en Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo recibieron como su Salvador personal. Estos tres grupos, que es un solo pueblo, que son los elegidos, o la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, juntos recibirán al Señor en los aires y morarán permanentemente con Él. Gloria al Señor. Esa fue la primera resurrección que nosotros predicamos en el primer video. En este segundo video estaré hablando de la segunda resurrección, que es tan importante como la primera resurrección. ¿Se ha hecho usted, amado amigo o hermano, la pregunta: ¿cuándo será la segunda resurrección? Después de la primera resurrección, sabemos que comenzará este segundo evento llamado la segunda resurrección. Comenzará la segunda resurrección en el milenio. Primeramente, para establecer el milenio en la tierra, Dios va a intervenir y paralizar las obras del mismo diablo. Esto es bien importante. Gloria a Dios para siempre. Vamos a la Biblia a leer Apocalipsis capítulo 20 del versículo 1 al 3. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por un corto de tiempo. Y es obvio que para que haya paz y tranquilidad, gloria al Señor, en el comienzo del milenio, es necesario que el adversario sea retirado o expulsado. Haré un pequeño resumen
de los versículos 4 al 6 del capítulo 20 de Apocalipsis. Estos 3 versículos del 4 al 6 son la clave para entender el origen de la segunda resurrección y quiénes serán los elegidos. Qué bueno es el Señor. Luego de ser echado, dice la Biblia, que luego de ser echado al abismo, el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, comenzará el milenio. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, tampoco se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Alabado sea el Señor. Qué bueno Dios. En este versículo 4 que hemos leído, encontramos la información correcta de la segunda resurrección y los que participarán de esa transformación gloriosa. Número 1. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Hay que considerar que cuando Cristo venga a reinar en el milenio, no vendrá solo. Vamos a la Biblia a leer Apocalipsis capítulo 19, versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Alabado sea el Cristo de la gloria. Aquí subrayé una nota muy importante. Los ejércitos que regresan con Cristo incluye a todos los santos, tanto del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que ya estuvieron en el cielo. Y de ellos serán algunos elegidos y que recibirán autoridad para juzgar, de acuerdo al versículo que hemos leído. Ellos tienen unos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Aquí podemos identificarlo porque ellos tienen unos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Gloria a Dios para siempre. La pregunta que viene ahora es: ¿quiénes son entonces los que van a resucitar en la segunda resurrección? De acuerdo a la Biblia, no es el ejército que baja con Cristo a reinar en el milenio, porque ya estos resucitaron en la primera resurrección. En el versículo 4, parte B del capítulo 20 de Apocalipsis, encontramos la respuesta. Vamos a leerlo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estas almas decapitadas sabemos que vienen de la gran tribulación, que fueron decapitadas por no negar a Jesús ni la palabra de Dios. También no se inclinaron a adorar a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Entonces podemos llegar al concepto bíblico y saber por las escrituras las personas que participarán en la segunda resurrección. Estos mártires que murieron en la gran tribulación por negarse a adorar a la bestia ni a su imagen, se negaron a no recibir la marca en su frente ni en sus manos. Ellos serán los que resucitarán en la segunda resurrección al comienzo del milenio en el orden profético. Bendito sea el Cristo de la gloria. Ellos vivieron o resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Parte B del versículo 4.
Ahora quiero leer Apocalipsis, que es importante, capítulo 20, versículo 6. Y la razón es que este versículo ha confundido a muchos porque no lo han podido interpretar correctamente, que dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aleluya. Primeramente, tenemos que entender que para Dios todos los santos que han muerto desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, incluyendo la resurrección de Cristo, será o es la primera resurrección. Esto lo vamos a explicar más adelante para que podamos entender qué es la primera resurrección. Juan lo describe como la primera resurrección, de muerte a vida. Estamos hablando de una resurrección de muerte a vida, así como la resurrección de Jesucristo. Vamos a la Biblia. La palabra resurrección significa volver a la vida después de la muerte. Y esto es la resurrección que menciona Juan, la primera resurrección de volver a la vida después de la muerte. Lamentablemente nosotros nos hemos enfocado que una resurrección es que después de muerto una persona resucite y en un abrir y cerrar de ojos se vaya para el cielo con Dios, sin dejar evidencia física de no ser visto por los demás, porque desaparecieron inmediatamente. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 15, del 51 al 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La Biblia le llama a esto en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, arrebatamiento o rapto de la iglesia. Y nosotros, pues muchas veces lo confundimos con resurrección, y es parte del arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Conviene, gloria al Señor, proféticamente que haya una resurrección, gloria al Señor. Y veamos otro ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. También se le puede llamar rapto o arrebatamiento. Pero lamentablemente nosotros interpretamos cuando dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como fue el caso de Elías cuando subió al cielo en un torbellino. Miramos estos dos acontecimientos como una resurrección, y a la verdad es un rapto o arrebatamiento, y la diferencia es grande y muy diferente, y la razón es que Elías fue arrebatado al cielo sin morir, y aquellos que van a ser levantados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, habrán muerto y serán resucitados en un cuerpo glorificado y serán transportados momentáneamente. Aleluya. Eso es otro acontecimiento que se le puede llamar rapto. El otro ejemplo, y es el más importante en toda la historia, fue el de Jesucristo, que murió y resucitó y fue visto por los hombres, comió con ellos, platicó con ellos. Alabado sea Dios. Y dio testimonio de su resurrección, porque lo vieron en su cuerpo físico. Por eso para Dios la resurrección genuina, escuche bien, es morir y resucitar en un cuerpo visible y ser visto así como fue el de él, que fue visto por los hombres. Tenemos
tres ejemplos que tuvieron la resurrección de muerte a vida y no de muerte a cuerpo glorificado y subir inmediatamente al cielo, porque esto es importante y hace la diferencia. Y estos tres ejemplos fue la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó de muerte a vida. Y sabemos que hubo testimonio, platicó, comió con los apóstoles, predicó y dio instrucciones donde se pudo ver físicamente. La resurrección de Lázaro, que resucitó de muerte a vida, que también hubo testimonio de esa resurrección porque hubo evidencia. Las almas que estaban decapitadas, escuche este versículo que es bien importante también, porque toda la palabra de Dios es importante, pero estamos hablando de la segunda resurrección. La diferencia que hay, gloria al Señor, que en la primera resurrección, la cual Juan describe, gloria a Dios, incluye al Antiguo Testamento, incluye al Nuevo Testamento y también incluye a las almas que estaban decapitadas. Veamos, las almas que estaban decapitadas por causa del testimonio de Jesús y por la palabra, que resucitarán de muerte a vida y reinarán con Cristo 1000 años, dice la Escritura. O sea que si van a reinar con Cristo 1000 años, gloria al Señor, es que hay testimonio, gloria al Señor, de que murieron y volvieron a la vida. Por eso Juan la describe como la primera resurrección, incluyendo a los de la iglesia del Nuevo Testamento, al pueblo de Dios del Antiguo Testamento que le creyó a Dios, y también a las almas decapitadas por causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios. Entonces podemos llegar a la conclusión que tanto la iglesia del Nuevo Testamento, tanto el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y tanto como las almas de los decapitados, ellos hacen un pueblo o una iglesia que son partícipes de esta primera resurrección. Alabado sea el Cristo de la gloria. Quiero concluir leyendo otra cita bíblica y también quiero leer otra porción bíblica. Si por alguna razón usted tiene duda de este mensaje, fíjese que en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, ¿cómo podemos ver o configurar este versículo que hemos leído? Fácil. Los que murieron en el Antiguo Testamento, gloria al Señor, que le fueron fiel a Dios. La iglesia que fue levantada en el rapto, que resucitaron, gloria al Señor. Y aquellos que esperaban en vida, que juntamente con ellos se levantaron con el Señor. Y también las almas que estaban decapitadas, gloria al Señor. Hay una palabra aquí muy importante, que también, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que nadie puede tener ninguna duda sobre lo que hemos enseñado en el día de hoy, porque esta es la palabra de Dios. Muchas gracias, muchas bendiciones a todos. Ya prontito estaremos subiendo el tercer video de la tercera resurrección. Dios los bendiga hacia adelante en el Señor. Gracias por vernos y gracias por escucharnos. Amén.